Un saludo chicos, mi nombre es Emanuel San Juan Muñoz y imparto el módulo de sistemas de flujos u operación y monitoreo de equipos de transporte en el área de mecánica de fluidos y sus aplicaciones. El tema que nos concierne en este instante es el tema número 2 y trataremos lo que conlleva la impulsión de fluidos incompresibles. Eso quiere decir de fluidos que no obedecen a transformación o a cambios en la densidad por efectos de cambio de presión. En concreto estaríamos hablando de líquidos y combinaciones de ellos, es decir, para los casos en los cuales el líquido va acompañado con alguna u otra fase que genere una condición especial en él. Para la mayoría de las aplicaciones son casos en los cuales los líquidos están en términos de condiciones puras. Para la mayoría de aplicaciones en mecánica de fluidos ese es el caso concreto. Y una de las revisiones que se hace es a partir de ahí para poder generalizar o especificar, dependiendo del caso, las condiciones en las cuales no se cumple esa situación. Bueno, es claro que se necesita la ayuda de equipos para transportar fluidos, en concreto líquidos, cuando existen casos especiales en los que no podamos hacerlo por medios gravitatorios. Una de esas circunstancias se genera en casos muy particulares que ya conocemos a diario, seguramente. Una de las cosas o la situación en la que podemos evidenciar esa situación es en el caso que necesitemos trasladar un líquido de un lugar menos alto a un lugar más alto, o de un recipiente menos alto a un recipiente más alto. Ese es un caso muy particular en el cual seguramente se requiere una bomba para ayudar a hacer la operación y en las dimensiones y magnitudes que se necesitan. En concreto me refiero a la magnitud de la presión y a la magnitud del caudal. Porque si bien es cierto, la bomba puede hacer el servicio, también es cierto que no cualquier bomba lo va a hacer. Y aún así, aunque exista un juego de bombas que pudiesen hacer el servicio, también nos interesaría en concreto conocer cuál sería la bomba más adecuada, es decir, la bomba con el tamaño adecuado para la operación. Tamaño en este caso significaría el desarrollo de la cabeza y el consumo de motor eléctrico que esté acoplado a la bomba. En ese mismo orden, necesitaremos entonces especificar dichas magnitudes o características de la bomba. En la presentación podemos ver una figura en la cual intentamos vislumbrar el hecho del transporte de un fluido desde un lugar 1 hasta un lugar 2, que son recipientes básicamente, y donde se puede observar con mucha claridad que el nivel del tanque número 2 está por encima del nivel del tanque número 1. Para el caso concreto que mostramos, se aprecia que el líquido en el tanque número 1 está abierto a la atmósfera y que el líquido depositado en el tanque 2 también está abierto a la atmósfera. Eso significa que si los puntos de balance se han colocado sobre los niveles de líquido, tanto en el tanque 1 como en el tanque 2, con mucha facilidad podríamos llegar a indicar que la cabeza total en el punto 1 corresponde a la suma de la cabeza de presión en el punto 1 más la cabeza cinética en el punto 1 más la cabeza estática en el punto 1, y en forma equivalente en el punto 2 sería la misma sumatoria, solo que en este caso, como está expuesto a la atmósfera, la presión manométrica equivalente a una atmósfera corresponde a un valor de 0, por lo tanto la cabeza
de presión sería 0, la cabeza 5, tanto en el punto 1 como en el punto 2, ya que está encima de niveles de líquido que están depositados en tanque, se hace despreciable en vista que la velocidad con que subiría o bajaría ese nivel debe ser muy lento con respecto a la velocidad que se desarrolla en tubería. En términos generales, entonces, en este caso o este ejemplo, tendríamos que la cabeza en 1 básicamente corresponde al hecho de la presencia de la cabeza estática Z1 y que la cabeza total en 2 correspondería a la cabeza estática correspondiente al valor de Z2. Esto trae como consecuencia el hecho de que al existir mayor magnitud de la cabeza en el punto 2 con respecto a la cabeza en el punto 1, no podría desplazarse el fluido en forma espontánea, en cumplimiento de un proceso espontáneo o natural, tal cual como lo indica la segunda ley de la termodinámica. Al contrario, se necesita reversar, y esa misma ley nos indica que se requiere invertir energía para poder reversar el proceso. La espontaneidad diría o indicaría que el flujo iría de nivel 2 a nivel 1 si no existiera la bomba. Pero al existir la bomba, en el recorrido podríamos revertir ese desplazamiento y podríamos desplazarnos desde el punto 1 hasta el punto 3, que es la succión de bomba, pasando por punto 4, que vendría siendo la descarga, y finalmente llegando al punto 2, en el punto más alto del sistema. El recorrido indica con las flechas lo que he descrito con anterioridad. También se ha indicado que la zona 3 es la zona de succión, que la zona 4 o punto 4 se indicaría la zona de descarga. También se tendría consigo una carga de aspiración o succión, y también se tendría en el punto 4 una carga de impulsión o descarga. Al hablar de carga, recordamos que estamos hablando de cabezas, o sea, la expresión de la energía en términos longitudinales. Este mismo esquema conllevaría la información que aparece en pantalla, donde se ha indicado que la rapidez o velocidad en 1 es igual a 0, que la presión en el punto 1 es igual a 0, la velocidad en el punto 2 es igual a 0, la presión en 2 es igual a 0. En términos concretos, no es que la velocidad 1 y la velocidad 2 sean iguales a 0, sino que básicamente son despreciables, y en términos matemáticos eso significaría que el valor es 0 en términos de la ecuación de Bernoulli. Se indicaría que tanto Z3 como Z4 son del mismo valor y son igual a 0, y al indicar este valor automáticamente entendemos que si Z1 y Z2 en el diagrama se han colocado como igual a 0, significaría que la línea de eje de datos está atravesada por la línea que atraviesa el eje de bomba, o el segmento de recta que atraviesa el eje de bomba. Por tanto, entonces los valores de Z1 y Z2 son valores positivos. En el punto 1 encontramos que la cabeza número 1 o H1 debería tener una magnitud equivalente al valor de Z1, como aparece en la figura, y que este valor de H1 desciende a un valor que aparece en 3. Con respecto a la cabeza, eso indicaría que llegaría a un nivel 0, según lo indicado por el dato, y que atravesaría de 3 a 4 en ese mismo nivel, ya que esto representaría las alturas geométricas inscritas en el diagrama. Llegaríamos finalmente a un punto 2, que corresponde a la cabeza H2, que finalmente está por encima inclusive de Z1.
Esto lo que representa es el diagrama de cabezas estáticas en el sistema. Pero, independientemente de las cabezas estáticas en el sistema, también es cierto que hemos representado esto por las líneas verdes, aunque el fondo es verde, y creo que de pronto no se vería un poco. También diríamos que la energía depositada en el punto 1 correspondería a la cabeza 1, y que en ese caso la energía total se degradaría por obvias razones al transportarse o desplazarse hasta el punto 3. ¿Qué motivo genera que la energía se degrade o la cabeza se degrade a un valor H3? Pues muy simple, lo que hemos visto hasta el momento. Los efectos de fricción y accesorios generan caídas de presión, caídas energéticas en la línea, provocando que la cabeza total en el punto 3, por obvias razones, debe ser menor a la del punto 1. En el recorrido de 1 a 3 no existe bomba, por lo tanto se debería generar la espontaneidad, y donde indicamos que para casos de flujos isotérmicos o de sistemas isotérmicos, entonces un fluido se desplazará de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Esto solamente ocurre para el caso que he mencionado, y si la situación es que tanto presión y temperatura varían, entonces deberíamos revisar el cumplimiento de la segunda ley para poder definir hacia dónde se dirigiría el fluido. Hasta el punto 3 llegaríamos solo a la succión de bomba, y en el punto 4 estaríamos en la descarga de la bomba, que finalmente conllevaría a un aumento de cabeza, ya que existe un aumento de presión. El trabajo de la bomba se ve en el diagrama a través del levantamiento de esta cabeza desde H3 hasta H4. Todo lo que levanta la bomba es lo que le permite por diseño hacerlo. Significa que toda la energía que realmente le impulsa al fluido, no toda la energía se transforma finalmente en trabajo de flujo o presión acumulada. De hecho, existe friccionamiento y desgaste de energía dentro de la misma bomba. Finalmente, desde el punto 4 también se tiene que la energía comienza a descender, o la cabeza comienza a descender hasta llegar a la altura 4. No olviden que las líneas negras conllevan al hecho de las cabezas totales, y que el recorrido en verde corresponde a las cabezas estáticas exclusivamente. Tanto la velocidad en 3 como en 4 serían igual, y es de saber o poder interpretar que la presión en 4 es mayor que la presión en 3. También entonces sabríamos que la cabeza 4, que es la descarga de bomba, es mayor que la cabeza 2, que es finalmente donde queremos prestar el servicio, o hacia donde queremos prestar el servicio. Un caso muy particular de un sistema de bombeo tendríamos en el caso que necesitemos transportar un fluido de un lugar más bajo que el eje de bomba, como en el caso que está en la figura o en la diapositiva, hasta un lugar más alto. En estos casos, es la condición, digamos, una de las condiciones más negativas para el funcionamiento de la bomba, en vista que debería succionar de una posición más baja y más agresiva y luego descargar, pues en estas condiciones se explicaría un fenómeno que a continuación veremos y que en otras diapositivas desplazaremos con mayor información en el caso de la cavitación. El recorrido se simboliza se esquematiza por la línea roja que ha aparecido por tubería. El esquema entonces genera que también diríamos que
la velocidad en 1 y la presión en 1 serían iguales a 0, o que la presión en 1 es igual a la atmosférica también, y que en el caso del punto 2 tendríamos una velocidad igual a 0, ya por las mismas razones que hemos explicado con anterioridad, y que la presión en 2 es igual a 1 atmósfera. En el caso de tener en cuenta la cavitación, que es un fenómeno por el cual un fluido, para el caso de bombas centrífugas especialmente, o bombas en general, sería el hecho de el cambio de fase de un líquido desde su fase líquida hasta su fase de vapor, no gaseosa, de vapor, por efecto de disminución de presión o por efecto de un aumento de temperatura a presión constante. Los dos casos se podrían dar y los dos casos podrían conjugarse, es decir, perjudica el hecho de que el fluido se caliente y también perjudica el hecho de que el fluido disminuya su presión o que el sistema disminuya su caldo, o dando posibilidad de que el líquido pase a fase de vapor. Este es un problema para bombas, en vista de que el diseño de una bomba no está contemplado para manejar vapores o gases en el cuerpo del constructivo del dispositivo, generando implosiones por efecto de cambios súbitos del volumen de estos vapores y estos gases. Son operaciones que sostenidas en el tiempo generan mucho desgaste en las piezas, y aparte de mucho desgaste en las piezas, fluctuaciones del caudal, fluctuaciones de la presión, ruido excesivo, desgaste de piezas como sellos y demás, en fin, calentamiento también del fluido, y todo esto genera una serie de problemáticas que está asociada a lo que es el fenómeno de cavitación. Bien. Igual que en el análisis de la figura anterior, tendríamos un punto 1 con una energía y con una altura piezométrica o una altura estática de magnitud Z1. Es obvio que en este caso particular Z1 es de menor valor que la posición en 3, ¿sí? Donde la posición en 3 se mantiene y luego nuevamente se aumenta. Un poco diferente al esquema que se presentó al principio. Y llegaríamos a una magnitud Z2. Por el contrario, la línea negra representa toda la cabeza en el punto 1 y la cabeza en el punto 1, si bien es de la misma magnitud que Z1 en un principio, la cabeza en el punto 3 disminuye. Como he dicho, la altura o las alturas estáticas, he dicho ya la cabeza total. Y hago la aclaración nuevamente que la cabeza total H1 correspondería a la cabeza de presión en el punto 1, a la cabeza cinética en el punto 1, más la cabeza estática en el punto 1. Ahí aparece el esquema en la diapositiva. Una disminución, esta disminución se da por efectos de fricción y el comportamiento de accesorios. Luego de esto debería suceder lo mismo que sucede al intervenir una bomba, que es el levantamiento de punto 3 a punto 4 de la cabeza, que es algo parecido al esquema que aparece aquí en pantalla, hasta una altura de cabeza H4. El hecho de que no tengamos valores numéricos en los ejes significa que solamente estamos esquematizando el comportamiento de la operación y no dándole valores que finalmente podrían darse siempre y cuando tengamos un ejercicio en particular. Luego de esto debe descender nuevamente hasta una altura H2. Es importante entender que las alturas con las que se desarrollan, o las cabezas con las que se desarrollan en el recorrido verde o en el recorrido negro, el recorrido verde corresponde a las cabezas estáticas, como yo repito, que parten desde H1 hasta H2, mientras que el recorrido negro corresponde a la cabeza total desde H1 hasta
H2. Sin embargo, tanto H1 como Z1 son de la misma magnitud y H2 como Z2 son de la misma magnitud, y eso nos ayuda a entender que el comportamiento tanto de cabeza total como de cabeza estática parten de los mismos valores y finalizan en el mismo punto, o sea, desde H1 hasta Z2, perdón, desde Z1 hasta Z2 o desde H1 hasta H2, pero por recorridos diferentes o comportamientos diferentes. Esta es la zona que hemos remarcado como la zona peligrosa, en la cual se puede dar la cavitación, que es en la succión de la bomba o en un lugar donde más se debe cuidar. Ya sabemos que H1 es mayor a H3, que la velocidad en 3 por el contrario es mayor a la velocidad en 1, y ya sabemos que la velocidad en 1 tiende a ser 0, que Z3 es mayor que Z1, y que la presión en 3 es menor que la presión en 1, siendo que la presión en 1 es de la magnitud de una atmósfera. Entonces, si existe riesgo de cavitación, en este caso hemos indicado que es el cambio de fase de un líquido a su fase de vapor por efectos de disminución de la presión. Esto generaría el hecho de la posibilidad de cambio de fase. Aquí se muestra una hélice, un impulsor abierto, en el cual se presenta desgaste por efectos de cavitación. Para generar cavitación o que se dé fenómeno de cavitación, no necesariamente el impulsor debe estar encarcasado. Puede ser un impulsor abierto que esté sumergido en el líquido, como una hélice, y en esos casos también se generaría cavitación si se generan cambios de presión muy bajos, a bajos valores, generando la posibilidad de que el fluido cambie de fase. Las implosiones generadas por la burbuja por efecto de cambios de presión abruptos o cambios volumétricos generan este desgaste en las piezas. Es como si fuera una corrosión, como si se picara el metal, desgasta las piezas, destruye los materiales, y que la cavitación no es un fenómeno que se dé puntualmente y que porque se dé en algún aspecto general va a deteriorar la pieza completa. Significaría realmente en el fondo que necesita un proceso de continuación y exposición para que se generen este tipo de desgastes. Bien, el parámetro principal con el cual nosotros podemos verificar que la cavitación no se da a través de algo que se ha estipulado como NPCH. En español significaría la cabeza de succión neta positiva. Bien, esta cabeza de succión neta positiva tiene dos parámetros, el parámetro requerido y el parámetro disponible. El parámetro requerido es un valor que aporta el fabricante de bomba para un determinado caudal, y siendo que esto es una cabeza, entonces se reporta en términos de las unidades de cabeza, que por lo regular son metros o pies. Mientras que el valor de NPCH disponible es algo que se debe estimar y calcular por parte del usuario. Lo importante es que no se generará cavitación siempre y cuando el NPCH disponible calculado por el usuario sea mayor que el NPCH requerido por la bomba para el mismo caudal. Lo importante de la cavitación entonces es conllevar al hecho de estimar el NPCH disponible y a poder disponer del NPCH requerido para poder comparar los dos parámetros. En este diapositiva solamente hacemos una introducción a ese hecho y no realmente a los cálculos que corresponden. Más adelante tendremos un cálculo o una sesión de diapositivas para hablar de este tema en particular.
Lo que sí sabemos que el NPCH es la comparación básicamente de la cabeza en la admisión o en la succión de la bomba comparada contra la cabeza de presión de vapor, como aparece en la expresión, presión de vapor sobre densidad de gravedad. Siempre y cuando ese sea un valor positivo y si ese valor sea mayor que el NPCH requerido, pues tendremos menos posibilidades o no estaremos presentes ante la cavitación. Entonces, el NPCH requerido corresponde realmente a unas curvas de comportamiento de NPCH versus caudal, y son curvas que van en forma ascendente, parabólicas ascendentes. Estas curvas parabólicas ascendentes se interpretarían con el hecho de que a mayor caudal se necesitaría mayor NPCH requerido. Por el contrario, el NPCH disponible va disminuyendo en función del caudal, ya que lo afectan la fricción y los accesorios. Y sabemos que a mayor magnitud de caudal, estas operaciones o estos cuantificadores van en aumento, pero al ser restrictivo respecto al NPCH disponible, lo que hacen es disminuir ese valor. En toda la operación necesitaríamos realmente que mi NPCH disponible, por la curva que aparece en la parte superior del diagrama con respecto al NPCH requerido, sea superior para que no cavite. El punto de intersección de las dos curvas, como aparece en el pequeño diagrama a la derecha, llegaría en el punto o llegaría al punto en el cual tendríamos que el NPCH disponible igualaría al NPCH requerido. Esto significa que desde este punto de intersección hacia la izquierda se ha cumplido que el NPCH disponible sea mayor que requerido y estamos en la zona de no cavitación. Desde 0 hasta Q sub C hasta Q de cavitación tendríamos una zona de no cavitación. Desde QC en adelante el NPCH requerido se hace mayor que el disponible y por tanto la bomba en ese caso cavitaría. La zona de no cavitación que está contemplada o cobijada desde 0 hasta Q sub C debe involucrar también a la zona, digamos, operable, y luego de la zona operable que debe estar dentro de esta zona de no cavitación aparecerá el rango de trabajo. Vamos entonces, en conclusión, tendríamos una zona de no cavitación, o sea, donde es seguro trabajar. Dentro de esta zona habría una zona operable, significa el rango máximo hasta donde puede trabajar la bomba, y luego de eso aparecería el rango de trabajo, que es realmente el rango más adecuado para que la bomba trabaje de acuerdo al tamaño del motor. La potencia suministrada al fluido realmente se da en términos de las unidades según el sistema internacional, como aparece en la diapositiva, en Joule sobre kilogramos, o que es lo mismo que se daría en términos de determinarlo como la cabeza de bomba, la densidad, la gravedad por el caudal. Nuevamente indicamos que la potencia suministrada al fluido corresponde a la cabeza desarrollada por la bomba, por la gravedad, por la densidad, por el caudal de trabajo. Pero entonces la pregunta que se podría hacer uno es que si la potencia suministrada al fluido es la misma potencia consumida por la bomba. Y la respuesta es claramente no. Sabemos que por la segunda ley de la termodinámica ningún proceso es 100% eficiente. Por lo tanto, si la bomba consume una cantidad de energía, no podría ser capaz de suministrar la misma cantidad de energía al fluido. Eso quiere decir que es diferente. El rendimiento general, para el caso de bombas que estén acoplados con un motor eléctrico, conlleva a la transformación desde la red eléctrica hacia el motor, del motor hacia la bomba y de la bomba hacia el fluido. Todas estas etapas conllevan
a transformaciones energéticas en las cuales la transformación no llega a ser 100%, y el rendimiento total de la transformación sería la productoria o el múltiplo, el producto de la eficiencia en la transformación del motor, la eficiencia de transformación de la bomba y luego hacer fluido. Tendríamos en la primera transformación la eficiencia eléctrica. Estas energías que se indican acá en el negocio son energéticas que no podemos controlar, quiere decir que son pérdidas. No toda la energía eléctrica se transforma en energía del eje del motor, no toda la transformación de energía mecánica se puede trasladar hacia la bomba, y no toda la energía que hemos indicado aquí hidráulica o del fluido se le puede entregar al fluido. La eficiencia entonces de bomba llevaría al hecho de tener toda la transformación, incluido la eléctrica, aunque desde el motor hasta el fluido conllevaría a la mecánica por la hidráulica, y la eléctrica se conocería como un parámetro del motor. La energía total o la eficiencia total conllevaría entonces incluir a la eléctrica. ¿Por qué se separa la del motor de la de la bomba? Porque la bomba tendrá la misma eficiencia total, pero existe la posibilidad de acoplar diferentes tamaños de motor a la misma bomba. Por lo tanto, se deja la motor afuera para que sea especificada en la plaquilla del mismo. Vemos cuáles son los rendimientos de potencia y cuáles son las expresiones matemáticas para ayudar. Tendríamos que la potencia requerida por una bomba sería la potencia comunicada al fluido entre la eficiencia total. Como la eficiencia total es un valor por debajo de 1, la potencia requerida entonces está por encima de la potencia comunicada al fluido. Nuevamente recordamos que la potencia del fluido vendría siendo la cabeza de bomba H por la gravedad G por la densidad ρ por el caudal Q, y que la eficiencia nado total corresponde a multiplicar la eficiencia mecánica por la eficiencia del fluido. Bueno chicos, hemos llegado, digamos, al primer avance de estas diapositivas, y más adelante continuaremos con otra parte con las mismas diapositivas. Muchas gracias.